Ahora sí. Bueno, muchachos, espero que se encuentren súper bien. Vamos a mirar el mercado y cuáles son los puntos más importantes, tanto técnicos y fundamentales, haciendo un enfoque más en lo fundamental y realmente por qué se han dado estas caídas que hemos visto en las acciones, en los índices, en las criptomonedas y por qué está sucediendo esto realmente. Y yo creo que esta es la correcta información para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo detrás, qué va a pasar después y que aprendan de algo que es muy importante realmente para la economía y para el trading, es entender el contexto global, contexto económico. Es una clase súper importante, entonces pónganse cómodos, ya saben que cualquier duda o pregunta que tengan, no duden en comentarme y bueno, me escuchan muchachos para continuar. Listo, Ramón, gracias. Bueno, en primer lugar, lo primero, ¿qué tenemos esta semana? Esta semana tenemos datos de IPC, vamos a mirar, esta semana tenemos datos de inflación. Los cuatro componentes de inflación, que es el IPC subyacente anual, IPC subyacente mensual, IPC mensual e IPC anual, los cuatro componentes apuntan a que va a haber una reducción en la inflación. Esto en teoría es bueno, ¿cierto? Eso puede alentar algo los mercados. Se estima que el IPC anual baje de 3.0 a 2.9, que el IPC mensual haga una buena contracción de 0.5 a 0.3, bastante considerable. Y la inflación subyacente, la mensual, vemos que va a bajar un punto y un punto también en la inflación interanual. Recordemos que el IPC subyacente es la inflación más difícil de hacer bajar porque esta excluye componentes de energía y alimentos. Básicamente es que es la inflación que percibe básicamente el consumidor. Y esta es la gráfica que quiere hacer bajar la Reserva Federal. Pero realmente el problema ahorita yo creo que no es la liquidez, inclusive las tarifas tampoco es el desencadenante de lo que estamos viendo, sino que nos podemos remontar a otra cosa más importante que concuerdan las fechas totalmente. Ya lo vamos a mirar enseguida. Pero en el momento podemos ver que va a haber una reducción en la inflación. Y si nosotros miramos aquí esta imagen, vemos que las expectativas de inflación a largo plazo siguen ancladas en el 2,53%, es decir, se estima que la inflación va a seguir bajando. Como quien dice, realmente no es un problema ahorita la inflación, porque las expectativas inflacionistas están muy bien ancladas en el 2,5%, que es una inflación bastante buena. Comparando a muchas economías del mundo, es de las mejores inflaciones que pueden haber. La ideal es entre el 1,5 y 2%. Me parece que expectativas inflacionistas a largo plazo ancladas en el 2,5, quiere decir que hay buenas expectativas y recordemos que el mercado trabaja con expectativas. Entonces el problema no está con esto, pero sí puede traer algo de volatilidad. Obviamente, si los datos de inflación salen iguales o más altos, se pueden acentuar más las caídas y ya les voy a explicar qué es lo que pasa. Eso es lo que tenemos, digámoslo así, de datos más importantes de esta semana. Ahora, todo viene, digamos que lo más importante que viene es esto que vamos a ver. Vamos a mirar acá. Eh, Vamos a mirar sobre el techo de deuda de Estados Unidos, ¿cierto? Y de aquí es donde realmente han venido las caídas. El techo de deuda de Estados Unidos es un límite legal sobre la cantidad de dinero que el gobierno federal puede pedir prestado para cumplir con sus obligaciones. Este límite no autoriza un nuevo gasto, sino que permite al Tesoro pagar gastos ya aprobados por el Congreso, como seguridad social, salarios, salarios de empleados de federales, intereses de la deuda y programas sociales. Vamos a hablar un poquito del techo de deuda y ya pasamos bien a la explicación para que lo comprendan bien. El techo de deuda fue establecido en 1917 con la Ley de Bonos de la Segunda Libertad, permitiendo al gobierno emitir bonos sin una aprobación específica del Congreso. Su propósito era dar flexibilidad al Ejecutivo en tiempos de crisis, como la Primera Guerra Mundial, sin comprometer el control fiscal legislativo. Desde entonces, el techo de deuda se ha elevado más de 100 veces, reflejando el crecimiento de la economía y los déficits presupuestarios. Funcionamiento. El Congreso aprueba gasto tras leyes de presupuesto, el Congreso decide en qué gastará el dinero. El Tesoro recauda e imprime dinero.
límite de endeudamiento, riesgo de impago, default. Este es el funcionamiento del techo de deuda. Impacto de una crisis de techo de deuda. Cuando el techo de deuda se acerca y hay resistencia política para aumentarlo, surgen riesgos como cuando se aumenta el techo de deuda, hay un debate y, entre republicanos y demócratas para llegar a un acuerdo entre las partes para que entre los dos firmen y aumenten el techo de deuda. Pero como lo hemos leído acá, esto lo han aumentado más de 100 veces. O sea, lo tienen que aumentar sí o sí. Obviamente van a armar el circo de que este tira, que el otro afloja, como metiendo presión, porque siempre sucede, pero al final siempre lo tienen que firmar sí o sí, porque si no, Estados Unidos se va literalmente al carajo y ya lo vamos a comprobar. Eh, Impacto de un techo de deuda, bueno, volatilidad, cuando el techo de deuda se acerca, bueno, hay riesgos como volatilidad en los mercados financieros, lo que estamos viendo en este momento, aumento de tasas de interés, puede ser una variable, impacto en la calificación crediticia de Estados Unidos. Como en el año 2011, como en el 2011, cuando el S&P 500 bajó la calificación crediticia de Estados Unidos, es decir, si no amplían el techo de deuda, no tienen con qué pagar otras deudas. Entonces, eso es como una pirámide, por decirlo así. Posible recesión y efectos en la economía. Históricamente, el techo de deuda ha sido utilizado como herramienta de negociación política, especialmente entre republicanos y demócratas. Casos recientes, crisis del 2011 fue uno de los momentos más tensos, con una fuerte pelea entre el gobierno de Obama y el Congreso republicano. La incertidumbre llevó a la primera rebaja de crediticia de Estados Unidos, algo muy malo. Crisis de 2023. Bajo la administración de Biden se llegó a un acuerdo en el último momento para suspender el techo de deuda hasta enero del 2025, evitando un impago. Y aquí es donde van cuadrando las fechas. Conclusión, el techo de deuda es una herramienta política y económica que, aunque diseñada para controlar el endeudamiento, ha generado incertidumbre y riesgos cuando se usa como arma de negociación. En la práctica siempre ha sido aumentado o suspendido, ya que un impago de Estados Unidos traería consecuencias catastróficas para la economía global. Bueno, el próximo techo de deuda, vamos a mirar. Listo. Listo. Vamos a mirar aquí esto. Y aquí es donde ya empiezan a cuadrar las fechas y van a entender lo que está sucediendo. Clase magistral y concisa sobre la liquidez en el sistema de Estados Unidos. Y aquí ya les voy a sacar gráficas y conclusiones actuales. ¿Ok? Vamos a mirar lo primero. Entonces, vamos a mirar este artículo. El techo de deuda de 36 billones de dólares en Estados Unidos apunta a una corrección del Bitcoin tras investidura de Donald Trump. El periodo de suspensión de la emisión de deuda de casi 2 meses podría indicar una menor liquidez mundial, lo que podría afectar la cotización de cara a Bitcoin en marzo. La deuda de Estados Unidos está emitiendo una señal de advertencia crítica para Bitcoin que podría experimentar una corrección temporal hasta los $70,000, que es justamente hasta donde está la predicción del doble techo en Bitcoin. Antes de la siguiente tramo al alza en el ciclo de mercado, el Tesoro de Estados Unidos está a punto de alcanzar su techo de deuda de 36 billones en un día después de la toma de posesión de Donald Trump en 20 de enero. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció un periodo de suspensión de emisión de deuda. Emitió un periodo de suspensión de deuda a partir del 21 de enero, que durará hasta el 14 de marzo, según una carta publicada el 17 de enero. Es decir, se suspendió el techo de deuda el 21 de enero. Vayan ustedes a la gráfica de todos los activos financieros y verán que el 21 de enero sucedió algo en los mercados. Vamos a mirar acá. Eso de los aranceles, obviamente sí puede afectar, muchachos, pero acá yo les voy a decir algo. Realmente lo que hace mover los mercados hacia arriba o hacia abajo es la liquidez. O sea, gran parte de las catástrofes de mercado y las subidas más exponenciales de mercado se deben al aumento de liquidez o al drenaje de liquidez. Realmente yo siempre les voy a decir esto.
en análisis fundamental, lo más importante siempre va a ser la liquidez. Si la liquidez sale del sistema y hay baja liquidez en el sistema económico, las bolsas no aguantan porque la gente necesita ese dinero y prefiere perderle valor a algo y sacar algo de dinero. Y eso es un efecto masivo. Entonces, la liquidez es de lo más importante que podemos leer en el mercado siempre, ever, forever. Liquidez, lo más importante. Ahora, vamos aquí a la gráfica y ponemos, vamos a marcarlo acá, vamos a borrar, vamos a marcar esto acá, 21 de enero. ¿Es casualidad? Y ahora vamos a seguir mirando más claves sobre esto. 21 de enero se suspende el techo de deuda de Estados Unidos. Ahora, vamos a mirar esta otra imagen. Listo. Nosotros no podemos decir Donald Trump en qué está gastando el dinero de Estados Unidos. El dinero de Estados Unidos, básicamente, o lo que dispone el Congreso, Estados Unidos, el presidente, es esta, por decirlo, es como si fuera una cuenta bancaria. ¿Me hago entender? Como si esto fuera una cuenta bancaria. Ahora, ¿qué pasa? Esta es la cuenta del sistema y miren que iniciando febrero empieza ha salido mucho dinero de las cuentas de Estados Unidos. ¿Y para qué ha sido esto? Entonces vamos a mirar ya en un momento a dónde está yendo todo este dinero, ¿cierto? Entonces sigamos aquí con el curso y vamos mirando todo esto. Entonces recuerden que si tienen dudas, preguntas, no duden, no duden en preguntar, ¿vale? Eh, listo. ¿Qué es la liquidez? En términos financieros, la liquidez es la facilidad con que un activo puede convertirse en efectivo sin afectar su precio. En el sistema financiero de Estados Unidos, la liquidez se refiere a la disponibilidad de dinero y crédito en los mercados, bancos y empresas. Actores claves en la liquidez. Reserva Federal, la Fed, controla la oferta monetaria a través de la política monetaria. Bancos centrales crean liquidez mediante préstamos y depósitos. Mercado de capitales facilita la liquidez a través de acciones, bonos y derivados. Fuentes de la liquidez en Estados Unidos, efectivo y reservas bancarias, el dinero que los bancos mantienen en la Reserva Federal. Préstamos interbancarios, mercado de repos, opciones de recompra donde los inversores obtienen liquidez usando bonos del tesoro como garantía. Quantitative easing, QE. La Fed compra bonos para inyectar al sistema. Descuento de ventanilla. La Fed presta a bancos con problemas de liquidez. Claves de la indicadores de liquidez. Tasa de fondos federales, índice M2, medida del dinero en circulación, efectivo de depósitos y algunos activos líquidos. Curva, inversión de la curva de rendimiento. Señal de restricciones de liquidez y posible recesión. Curva de rendimiento es cuando el rendimiento de bono a 2 años supera la rentabilidad del bono a 10 años. Eso es algo grave. Impacto de la liquidez en los mercados. Alta liquidez. En pocas palabras, de pronto esto ya es demasiado técnico, estas partes de acá, pero acá ya es como más resumido. Impacto de la liquidez y la economía de los mercados. Alta liquidez estimula el crédito, el consumo y la inversión, elevando los precios de los activos. Baja liquidez reduce préstamos, aumenta tasas y puede provocar caída en los mercados. La Fed y el ciclo de liquidez, expansión. La Fed baja tasas e imprime dinero, QE. Contracción, la Fed sube tasas y reduce su balance, QT, Quantitative Tightening. Entonces, si nosotros miramos acá, esta gráfica es el balance sheet de la Reserva Federal, es decir, la impresión de dinero, y la Fed ha estado reduciendo el balance. Esto que vemos acá fue cuando en la época del COVID-19, que los mercados se iban a desplomar, pero hicieron la mayor inyección de la historia de liquidez. Acá es donde vemos esta subida, ¿cierto? Inyectaron una muy fuerte medida de liquidez al sistema y eso fue lo que hizo sobrepesar la caída en esa época al sistema financiero. ¿Vale? Pregunta de Juan Diego Soto. Rafa, lo que se dice en el texto,
que el BTC retroceda hasta los 70.000, no se supone que la gente buscaría protegerse en el oro y BTC, o sea, como refugio, no era pánico en los inversores. Muchachos, el Bitcoin no es un activo refugio, para empezar. Verdadero activo refugio es el Bitcoin. Cuando hemos visto caídas de mercado, siempre el Bitcoin cae con las bolsas, porque el Bitcoin es como si fuera una acción, entre comillas, digital. Es algo digital, es algo que pertenece al sistema. Por ejemplo, cuando Japón subió tasas de interés y eso hizo caer el Bitcoin y la gente, pero what, ¿cómo así que el Bitcoin cae? Porque el Banco de Japón sube tasas de interés. Es porque vivimos en el planeta Tierra, ¿cierto? Y me preguntarás, ¿cómo así que vivimos en el planeta Tierra? Sí, todos pertenecemos a un ecosistema. Entonces, si el Banco de Japón tenía tasas al 0% de interés, entonces, ¿qué pasó? Muchos inversores hicieron préstamos casi que gratis y cogieron ese dinero prestado para invertir en activos de riesgo. Entonces, cuando el Banco de Japón le sube las tasas de intereses, ya los intereses le salen muy caros y comienzan a vender todos esos activos para pagar esos préstamos. Entonces, claro, surgió una ola de ventas para liquidar. Eso fue lo que sucedió. Entonces, es algo similar. Entonces, la liquidez en el sistema, obviamente, la gente no quiere estar en algo, o sea, el Bitcoin tiene futuro, pero realmente se percibe el riesgo, ¿vale? Entonces, esa es la respuesta, Diego. Bueno, entonces, miramos acá. Entonces, vemos acá en esta imagen que el balance de las cuentas de Estados Unidos ha estado disminuyendo básicamente de los 2 primeros días de febrero y hasta la fecha se van a ir mostrando, digámoslo así, caídas, ¿vale? Segundo. Entonces, vamos a mirar aquí lo siguiente. Crisis de la liquidez en la historia, 2008, crisis financiera. Falta de liquidez en los bancos por hipotecas tóxicas. La Fed intervino con QE. 2020, COVID-19, shock de demanda. La Fed bajó tasas a 0% e inyectó trillones en el sistema. Esa fue la subida, esta, que eso fue básicamente lo que generó inflación, una inflación muy, muy alta. Y por eso es que después les tocó subir tasas de interés. Sí, subir tasas de interés. Raro, se supone que Trump era austeridad. No, es que de pronto no lo cogiste del todo, Jorge. No es que Trump sea austeridad, es que como detuvieron el techo de deuda, no pueden imprimir más. Entonces, el gobierno de Estados Unidos tiene deuda, tiene gastos por hacer. Y si el techo de deuda no se expande, entonces, ¿de dónde toca sacar esa plata? Básicamente del Banco de Estados Unidos. Entonces no es que él esté derrochando dinero, sino que justamente le tocó cuando se suspendió el techo de deuda. Entonces no es que él esté gastando mucho, porque inclusive si no hace esos pagos, queda como el peor presidente de la historia de Estados Unidos. O sea, así se echa todo el mundo encima. Es peor eso. Entonces obviamente toca sacar ese dinero porque no se ha ampliado el techo de deuda. Entonces esa es la cuestión. Cuando se tiene que aprobar el techo de deuda hasta el 14 de marzo. Entonces, el 14 de marzo ya van a volver a implementar un techo de deuda y puede que se inyecte más dinero en el sistema. Pero vamos a mirar aquí ya lo siguiente. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta hasta el momento? Rafa, pero eso se pudo prever. Sí, Lucas, se pudo prever. Se pudo prever, sí, lo que fue una noticia que no tuvo impacto en ningún lado. O sea, nadie, es que si yo que miro Finbis casi todos los días, miro los portales más importantes y ninguno hizo eco del techo de deuda. Nadie, ningún portal estuvo haciendo eco del techo de deuda, muchachos, y no, o sea, es que ustedes comparen subidas de la bolsa, por ejemplo. Vamos a mirar acá ChatGPT. Bueno, la del 2020 es demasiado obvia, que es esta. Que el Bitcoin, perdón, que estamos en COVID-19. Habían imágenes del World Trade Center cerrado y las bolsas de Estados Unidos batiendo máximos históricos. ¿Pero por qué? Porque hicieron esta inyección.
¿cierto? Entonces, realmente, el techo de deuda, acá, por ejemplo, miremos acá, por acá había... Caso reciente, ampliación del techo de deuda. Eso lo voy a leer ahorita. En 2023, tras suspender el techo de deuda, el Tesoro emitió más de 1.2 trillones en bonos. Esto drenó liquidez del sistema bancario y el mercado de repos a corto plazo. Sin embargo, el gasto público posterior inyectó dinero en la economía. La Fed, al mantener tasas altas, impidió una fuerte expansión. Vamos a mirar aquí esto, para que terminemos esto y ya seguimos con lo otro. Entonces, conclusión, la liquidez es el motor del sistema financiero. La Fed maneja estratégicamente para estabilizar la economía, pero su exceso puede crear burbujas y su escasez puede causar crisis. Entender cómo fluye la liquidez es clave para interpretar los mercados. Lucas, vi un planteamiento en español que realmente Trump estaba preocupado por la caída del S&P y que estaban buscando regular esto. No sé qué tan cierto sea. Sí, inclusive ya que me dices esto, me das espacio para mostrarles esto. Donald Trump obviamente quiere frenar las caídas de los mercados, sino que es que uno se preguntará quién está vendiendo de forma tan agresiva. Es que es obvio, es la liquidez. Cuando es una caída por impacto económico, es algo más progresivo, no es tan agresivo que todos los días baja un 2, un 2, un 2, un 2 y se siente raro. Entonces, claro, es porque es un factor ya que se sale de las manos, que es un factor de falta de liquidez. ¿Ok? Entonces no alcanza para los mercados. Ahora, sigamos por acá y según lo que me dices, vamos a mirar este tweet. El secretario de Comercio del Tesoro de Estados Unidos, no habrá recesión en Estados Unidos. Este mensaje lo envían como una forma de calmar los mercados, porque obviamente Trump lo que busca es que no haya un miedo generalizado, o sea, que no haya un miedo excesivamente generalizado en el mercado y trata de calmarlo. Entonces, obviamente, si es verdad, a Donald Trump tampoco le conviene que las bolsas que él se postule y justo comiencen a caer, sino que es que justamente cuando él asumió la presidencia, se suspendió el techo de deuda. Entonces, ¿dónde toca sacar el dinero? Del balance de Estados Unidos. Por ejemplo, si nosotros miramos esto, entonces uno dice, vamos a mirar lo siguiente, listo. Entonces, si nosotros miramos esto, esta gráfica otra vez, y eso es dinero que ha salido de las cuentas, pero ese dinero, ¿a dónde ha salido? O sea, ese dinero que salió, ¿dónde está? En la bolsa no está. Ese dinero no lo han metido a la bolsa. Tampoco en esta gráfica, en los repos inversos, tampoco está ese dinero. O sea, ese dinero que ha salido de las cuentas de Estados Unidos no están en los repos, no debe parar realmente directamente al sistema. Por eso es que estamos viendo las caídas. Ese dinero, ¿hacia dónde fue? ¿Ustedes a dónde creen que ha ido ese dinero? Alguien que me diga. Rafa, ¿se iría de pronto a instrumentos como más de renta fija? No, tampoco. Ese dinero está en manos de los inversores como Warren, tampoco, Michael. Ese dinero que salió de esta cuenta, que no ha entrado a la bolsa, no ha entrado a repos inversos, ha entrado a los pagarés de los bonos del tesoro. Entonces, este dinero que ha salido, se está dirigiendo a los pagarés de los bonos del tesoro. Ha salido al pagaré de los bonos del tesoro. O sea, con eso están pagando los bonos del tesoro. O sea, préstamos de renta fija de alta crediticia en Estados Unidos. Los bonos que vemos en Estados Unidos. O sea, con la plata que ha salido de esa cuenta bancaria se han pagado básicamente los intereses, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa esto? Por eso es que el sistema se ha drenado. Ahora, ¿cuándo van a ampliar el techo de deuda? El 14 de marzo lo van a terminar ampliando. Y con esto comenzarán nuevamente a vender bonos. Es decir, cuando amplíen el techo de deuda, es que cuando amplíen el techo de deuda,
el gobierno de Estados Unidos crea bonos, o sea, como quien dice, voy a crear un bono por valor de tanto dinero, y llega la Reserva Federal con dinero infinito y le dice, ok, yo te compro ese bono, ok, y ya ahí hacemos el canje. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se amplíe el techo de deuda, van a crear más bonos. ¿Y quién va a comprar esos bonos? Los vamos a empezar a comprar también particulares, porque son bonos más nuevos. ¿Y qué va a pasar con esto? Que inclusive, vamos a mirar acá, lo dice ChatGPT, que es increíble lo que sabe esta inteligencia artificial. Pregunta para reflexionar, listo. ¿Qué es el techo de deuda? El techo de deuda es un límite legal al monto total que el gobierno de Estados Unidos puede pedir prestado para financiar su gasto. Cuando se alcanza este límite, el gobierno no puede emitir más bonos del Tesoro hasta que el Congreso lo amplíe. Si no se amplía, el gobierno podría dejar de pagar sus obligaciones, generando una crisis financiera y una contracción de liquidez. ¿Cómo impacta la liquidez? La ampliación del techo de deuda. El techo de deuda se amplía cuando el techo de deuda se amplía, el Tesoro puede emitir nuevos bonos para financiar su gasto. El efecto en la liquidez depende de dos factores clave. A, emisión de bonos del Tesoro y absorción de liquidez. Para financiar el déficit, el Tesoro emite bonos. Los inversores, bancos, fondos extranjeros compran estos bonos. Esto puede absorber más la liquidez del sistema porque el dinero usado para comprar bonos deja de circular en otros activos financieros. Entonces, eso es lo que les acabé de decir. Entonces, como van a otra vez a emitir bonos, ¿cierto? ¿Quién va a comprar esos bonos? Estos actores van a terminar comprando esos bonos. ¿Y qué va a pasar? Que el dinero que podría entrar al sistema los van a usar para comprar bonos, ¿cierto? Y eso aún puede generar más tensión en los mercados, es decir, más falta de liquidez, ¿cierto? Esto puede absorber liquidez del sistema porque el dinero usado para comprar bonos deja de entrar en otros activos financieros. Si la Fed no interviene, la oferta monetaria podría reducirse temporalmente. Gasto público y reinyección de liquidez. Una vez el gobierno recibe el dinero de la venta de bonos, gasta en salarios, programas sociales, defensa, infraestructura, etc. Esto reinyecta dinero en la economía, aumentando la liquidez del sistema en los mercados y en la banca. Factores que modulan el impacto. Si la Fed está en un ciclo de QT, es decir, ampliar tasas y reducir el balance, si la Fed sigue con el quantitative tightening reduciendo su balance y subiendo tasas, la liquidez puede seguir disminuyendo, incluso con la expansión del techo de deuda. ¿Cómo estamos en este momento? En un mix. Estamos blanco y negro. ¿Cómo así? Porque esta parte, que es reduciendo su balance, ese es el balance de la Fed, el balance lo han estado reduciendo, es decir, han estado reduciendo dinero del mercado, ¿cierto? Sin parar. Pero, ¿por qué digo que agridulce? Y subiendo tasas, pero en este caso no están subiendo tasas, en este caso están en un proceso de recorte de tasas, entonces hay un tema agridulce. Si estuvieran subiendo tasas en este momento y como está la cosa, sí sería muy grave, sería una escasez de liquidez muy fuerte y ahí es donde puede empezar a ponerse en peligro un banco y si se pone en peligro un banco, ya saben lo que sucede, que fue lo que pasó en 2008 cuando se quebró Lehman Brothers. Entonces, ellos no pueden dejar de inyectarse dinero al sistema porque existe la posibilidad de quiebra de un banco. Es decir, que muchas personas vayan a retirar efectivo todo su dinero del banco y se quede sin qué pagar y se genera una crisis generalizada. Eso es lo que no puede pasar. Entonces, en este caso concreto, las tasas no se están subiendo. Entonces, no es tan del todo malo, ¿cierto? Si estuvieran subiendo tasas, sí sería mucho más grave. Si la Fed decide apoyar la liquidez, si la Fed compra bonos o baja tasas, puede contrarrestar el drenaje de liquidez, flujos de capital y confianza. Si la inflación del techo de deuda genera confianza, los inversores pueden tomar más riesgo aumentando la liquidez en los mercados. Si hay miedo a un descontrol fiscal, los rendimientos de los bonos pueden subir restringiendo la liquidez. Caso reciente, eso ya lo vimos. Y acá, conclusión, aumenta no la liquidez, aumenta la liquidez a mediano plazo, cuando el gasto público entra en la economía, reduce la liquidez a corto plazo. Si la emisión de bonos absorbe demasiado el sistema, claro, el impacto final dependerá cómo reaccione la Reserva Federal. Entonces,
¿Qué tenemos entonces sobre la mesa? Si miramos aquí esta gráfica, lo primero que nos damos cuenta es que esto concluye perfectamente y es una caída típica de Banco Central. Acá fue cuando el Banco Central de Japón subió tasas, todo el mundo liquidó activos de riesgo y generó una caída casi que sin cesar acá. Y aquí vemos otra caída tipo de ese estilo que está, o sea, mucho, o sea, que el gobierno está muy implicado en esto. Entonces, ¿cuál es la clave en este momento, muchachos? ¿Quién armó ya el rompecabezas en la cabeza? Esto, Juan Diego pregunta, ¿esto podría adelantar el recorte de tasas? Obviamente, si la inflación sigue bajando rápido, puede acelerar el recorte de tasas y eso lo quieren todos en este momento. Donald quiere eso en este momento. Hola Manuel, buenas noches, te escucho. Buenas noches, Rafa. Yo pienso que Trump se la está jugando muy arriesgado porque primero esa política en el tema de aranceles es Sí, muy contraproducente, pues el iniciar una guerra de aranceles sabiendo que no tiene liquidez del mercado y como tú dices, pues depende netamente entonces de la ampliación de la deuda para él poder maniobrar pues esta situación que él quiere armar con la guerra de aranceles, es como mi punto de vista. sí, obviamente, eh, o sea, empezar la guerra comercial, obviamente, cuando justamente se detiene el techo de deuda, es muy contraproducente y lo hemos visto con esas caídas tan agresivas, ¿ok? Entonces, sí, tiene mucha razón lo que dices, pero de pronto, o sea, mirándolo desde ese punto de vista, no sé si de pronto es negativo lo que dice lo que está haciendo Donald Trump, pero justamente le cayó y es la política que él quería hacer, ¿cierto? De pronto esto puede ser negativo en el corto plazo, pero realmente puede que a la larga termine favoreciendo más a Estados Unidos. Entonces, yo creo que es como todo en la vida, es como una persona que llega al mundo del trading. Si usted llega al mundo del trading pensando en ganar dinero, está mal. O sea, usted tiene que pensar en entrar en el trading, es vivir un proceso, aprender un proceso, aprender las cosas bien, no en querer ganar dinero. Entonces, de pronto, él tiene una mentalidad distinta a la recompensa inmediata. De pronto dice, listo, entramos en vigor, desde el primer día pongo en marcha mi programa y justamente se le junta con esto. Entonces puede ser negativo, pero quizás a largo plazo puede estar mal. Yo he visto también muchos economistas, gente que dice que eso está mal, otra gente que eso está bien. Y yo a final de cuentas, ¿qué pienso? Un youtuber, cualquier persona que esté en YouTube, porque una persona oficial, cuando me refiero a oficial es que trabaja para el gobierno, es que ya es una persona demasiado clave, no está en Internet. Entonces yo creo que ellos fácilmente pueden saber lo que están haciendo, fácilmente pueden saber lo que están haciendo y saben que el mercado puede caer, pero sin embargo creen que esa puede ser la mejor solución. El tiempo solo nos dará la respuesta si él está en lo equivocado, si está en lo cierto. Literalmente toca esperar, ¿vale? Camilo, más deterioro de la economía para poder bajar tasas más veces este año. Una buena estrategia. Lucas, pondría todo el comercio en incertidumbre y él aprovecharía todo esto a favor de Estados Unidos. Comprar empresas, mano de obra, materiales más baratos, además manejaría, siendo nuevamente potencia mundial, podría caer un poco más. El saber hacer negocios quiebra a muchos y él compra. Algo así están haciendo con TikTok. Quiere que eso quede en manos de Estados Unidos. Es que él es un empresario. Donald Trump es un empresario y, a ver, es que como les digo, puede que le salga mal, puede que le salga bien. No creo que él sea como, desde mi punto de vista, no creo que sea tan tonto de que sepa que va a subir los aranceles y va a pasar algo extremadamente malo sin mirar las consecuencias. Yo creo que él ya debe tener varios modelos económicos sobre la mesa que le pueden estar indicando qué es lo que va a pasar. Y obviamente, pues es que el techo de deuda, muchachos, solo esto en el mercado.
Entonces, ¿cuál es la ruta que vamos a tomar en este momento? Vamos a poner, a ver, sería 1, 2, 3. Vamos a poner esto en 4 fases. Vamos a poner esto en 4 fases. Bueno, la primer fase es que mañana para buscar un rebote en el mercado, ¿cierto? Para buscar un rebote en el mercado. Bueno, antes de mirar el rebote, ¿cómo está técnicamente? Listo, el mercado cumplió 1, 2, 3, 4, 5 ondas. Al final de las 5 ondas forma un doble techo, prácticamente con una divergencia alargada. Precio rompe el mínimo y va ya literalmente, ya está nada de cumplir ese doble techo. La verdad no me atreví a vender ese doble techo y el mercado tampoco nunca dio, sí daban ganas de entrar en compra, pero realmente en esta caída nunca llegó a formar algún patrón gráfico alcista que uno diga, activo y compremos, ¿no? Entonces, bueno, al menos no vendimos, pero al menos tampoco seguimos comprando. Sí compramos en esta primera parte y bajó, y bueno, esos son gajes del edificio. Bueno, cosas que pueden pasar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la primera fase que podemos tener para un rebote? La primera, que es la de más corto plazo, que mañana con datos tan importantes salga muy baja esta inflación y esto le dé chance a la Fed de recortar tasas y ya encaminarse en una inyección de liquidez, ¿cierto? Entonces, si los datos de inflación salen bajos en los 4 flancos, pues va a ser de pronto hacer un suelo en la bolsa. Pero es que aquí pasa algo. Si realmente esta caída sea por el techo de deuda, porque no hay liquidez, una forma de que entre liquidez es que los datos de inflación salgan bajos y eso de pronto contrarreste, pero aún así está ese agujero negro. No sé si me hago explicar. O sea, un freno de techo de deuda literalmente es un agujero negro que succiona, o sea, se chupa todo porque no hay dinero. ¿Me hago entender? Entonces, esa es la primera fase, que puede que haya un rebote. Mañana, si salen bajos los datos de inflación y que se inyecte más dinero en los mercados, pues por muy buenos datos de inflación. Esa es la primera fase. La segunda fase es que el 14 de marzo se amplía el techo de deuda, es decir, el límite de negociación, es decir, el 14 de marzo vuelve y se amplía el techo de deuda. Entonces, muy sencillo. Ponemos acá 14 de marzo y más o menos esta fecha puede estar dando un rebote las bolsas. 14 de marzo. Posible, porque ahí ya se amplía y ahí ya se estabiliza la cosa realmente. Tercera fase, que cuando se establezca el techo de deudas, nuevamente se van a vender bonos. Y una venta inicial de bonos también puede drenar un poquito más el sistema, porque como lo leímos ahorita, bancos, inversores extranjeros pueden comprar estos bonos y ganar más dinero en el sistema. Entonces puede que acá se frene ya del todo la caída y ya unos días, un momento, haya alguna caída más controlada y después un rebote. Entonces, ¿qué puede pasar? Que creo que puede haber un rebote, ya sea mañana o el viernes. El viernes es 14, que no estoy mal. Sí, 14 el viernes. Entonces, creo que puede haber un rebote esos 2 días. Que me digan, Rafa, ¿y en cuál barrio? No, la verdad no sé, es muy difícil, pero más o menos ese es el mapa que tengo. Que cuando ya se establezca el techo de deuda y ya no, y deje de salir tanto dinero de la cuenta del Tesoro de Estados Unidos y ya ahí la cosa puede comenzar a mejorar. Creo que ahí puede estar un suelo de mercado. Ya poniéndonos de forma técnica, ya lo que toca esperar son formaciones técnicas. Tampoco vamos a decir, dio 14 de marzo a las 12, entonces compremos. Puede que funcione, porque es comprar en todo un bajo, ¿cierto? Y puede que funcione y sea un trade increíble, pero pues, si queremos bien llevar un plan de trading sería esperar alguna formación. Pero yo considero que cualquier formación alcista después del 14 es para compra. Ahí les estoy dando más o menos la fecha del rebote en las bolsas de Estados Unidos. 14 de marzo, este viernes, se da el rebote. No el viernes, desde ahí se puede gestar un rebote. Puede que el viernes rebote, puede que se demore 15 días consolidando, pero a partir del 14 ya más o menos se frena la caída. Después del 14 se van a acordar, se va a frenar la caída y si forma patrones gráficos alcistas ya son verdaderamente confiables.
Rafa, en el gráfico no lo tenés con el 14 de abril, estoy viendo mal. Sí, sí, muchachos, qué pena. Lo alejé demasiado. 14, ahí está. Vamos a ver si forma alguna figura técnica sobre esos lados, ¿cierto? Ahí se puede generar un rebote. Si lo miramos técnicamente, pues esto es un impulso, puede que sea una onda 5, pero esto sigue siendo un impulso y está visitando 61. Entonces puede que se empiece a frenar la caída desde mañana y ya yo creo que patrones gráficos después del 14 o el 14 se pueden aprovechar. Inclusive creo que algún patrón gráfico de 15 minutos el viernes de la mañana puede salir bien. Rafa, en ese gráfico, bueno, ya. Rafa, digamos que los patrones que estén activos en venta como el canal se ignora. Canal, canal. Será, bueno, lo primero, si es este canal de corto plazo, esto no se opera, o sea, esto no es válido. O sea, si el canal es bajista y rompe a la baja, descartado. Entonces, si es ese canal, no. Ya si de pronto estás viendo alguna otra figura en el SP500, ya es muy distinto. Por ejemplo, el Nasdaq, bueno, la figura bajista que tiene el Nasdaq, básicamente ya la cumplió. Entonces puede que esto caiga acá y ahí ya cumpla el doble techo del Nasdaq. ¿Acaso le falta pues un pelo para que se termine cumpliendo la proyección bajista que hay en el Nasdaq? En el S&P 500 y en el S&P 500 hay un canal bajista, pero puede que genere un pullback. O sea, que el 14 genere un pullback. No sé si se genere otra vez nueva tendencia alcista, pero sí que después del 14 alguna figura alcista pueda funcionar. ¿El SP hasta dónde va a ir según esto? O sea, según esto, el SP a los 5.200. En entornos de guerra comerciales, normalmente suele tener esto caídas de un 15%. Vamos a mirar, creo que el 15% en el SP da la proyección de ese canal, sí, exactamente, da un 15%. Puede que se genere un rebote y que eso sea onda 1, aquí se genera una onda 2, correcciones a niveles FIBO después del martes, y tengamos un mercado bajista literalmente de 6 meses de este estilo. Es posible. Y ya después sí, una subida. Hay que estar muy pendiente. No le puedo asegurar si va a pasar esto o lo otro, pero sí estoy más seguro de que puede dar un rebote. No que va a romper máximos, sí que puede dar un rebote. Y no sé si el rebote lo dirija a máximos o sea un rebote para volver a caer. Ahí ya tocaría seguir mirando. Vale. Dudas, preguntas al momento, muchachos. ¿Les queda clara la idea, techo de deuda y la liquidez? Bueno, espero que les haya gustado pues esta mínima explicación. Esto lo que hace realmente es seguir mejorando su lectura de precios, su lectura fundamental y entender verdaderamente cómo es que funcionan las bolsas, cómo funciona el movimiento, que es realmente la liquidez. Siempre guardes en esto, liquidez, 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 porque al final una inflación alta hace aumentar tasas, reducir balance y eso reduce la liquidez. Entonces, espero que les haya gustado la sesión de hoy en torno a esta parte que hemos de liquidez y que hayan aprendido bien esto. Bueno, ya pasando aquí al aspecto perdón, al aspecto técnico, bueno, ya hay que esperar, en este momento están en caída libre, el Nasdaq de pronto está quizás más cerca de un rebote, debido a que ya está cumpliendo la proyección del doble techo y está llegando a un 61 de Fibonacci. Ya en términos de índice eh, ya toca esperar después del 14 o mañana que forme alguna figura alcista sobre esta zona y la podríamos aprovechar. Puede que inclusive mañana se frene la caída, es decir, que saque una vela súper alta, después baje y empiece a consolidar, a que pierda el 61, a haber mucho ruido, y en ese ruido es donde se termina formando la figura alcista. Entonces, estos índices de momento, manos quietas, vamos a esperar. Nada, manos quietas. Yo creo que inclusive mañana manos quietas, a no ser de que
no sé, pase algo que llegue así, compremos. Bueno, lo mismo todas las bolsas. El Dow también tiene activo un canal, entonces pueden seguir caídas, pero antes de eso algún rebote. Oro, oro. Bueno, actualmente no ha activado la púa. Mm, puede que siga cayendo, es posible porque rompe un rango a la baja, pero ya estamos adentro en la operación. La operación se activó con órdenes pendientes, por acá también. Bueno, entonces ya toca seguir adentro. El stop loss del oro está en 2.850, más o menos está acá. El stop loss actual del oro más o menos, no, un poquito más arriba, 2.850, básicamente donde ya se comienza a anular esta púa. Entonces, porque si el oro obviamente rompe esto, estaría activando una púa que está bien formada y rompiendo una resistencia que ya tiene cierta cantidad de ataques. Entonces, bueno, seguimos adentro en el oro con esa operación. Vamos a mirar el Bitcoin. José, en diarios no está formándose un triángulo. Vamos a ver. Vamos a mirar diarios. No lo veo bien en la parte de abajo, José, la verdad. Veo si es unido con estos mínimos, no. Y si es acá, no. Espérate a ver si de pronto es que no. Quizás lo pueda formar, o sea, que lo esté formando así como ese estilo, pero en la parte de abajo no lo veo muy claro. Sigamos por acá. Bitcoin va a cumplir el doble techo. Zona de compra aproximadamente $70,000. Increíble esto, ese artículo que salió, que para $70,000 lo predijo, lo que iba a pasar, que van a suspender el techo de deuda y que el Bitcoin iba para 70,000. Y si lo miramos técnicamente, pues este doble techo literalmente apunta hacia los $70,000, que es más básicamente el 61 de Fibonacci. Entonces, por acá pendientes a figuras alcistas en el Bitcoin, ¿vale? Ahí es donde ya termina cumpliendo toda la proyección de este doble techo. Listo. Que está en la parte superior ya. Mm, 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 mm. Rafa, en 4 horas se ve un triángulo en Bitcoin. 4 horas. 4 horas. Mm, mm. No lo veo. Mándalo al grupo, Juan. O sea, si lo tomo desde esa perspectiva, no lo logro ver. Listo. Entonces, Bitcoin, bueno, tiene esa proyección. Estas cripto, bueno, no las he visto mucho. Estoy más centrado como en el oro y en los índices en estos días, estudiando muy bien, mirando bien qué es lo que está pasando. VIX está llegando al nivel 30. Bueno, aquí pasa algo también, muchachos. Listo, supongamos, bueno, el techo de deuda lo van a ampliar, eso es seguro, ¿cierto? Pero si en algún momento se sigue drenando dinero en el sistema, o sea, de que no sigue entrando a las bolsas, Powell va a tener que actuar. Y si Powell no hace una jugada a favor de los mercados, podríamos estar también ante una caída, que es lo menos probable, considero, pero puede pasar. Lo que uno considera imposible en los mercados termina sucediendo. ¿Por qué lo digo? Pues porque ya en este momento el VIX está en 27 y ya superando el nivel 30, es el nivel conocido casi que de terror, que es donde ya se pone muy volátil, eh, los mercados y eso puede generar ya algún tipo de caída mucho más amplia. Vamos a mirar. Ok, ok, no lo había visto. Vamos a mirar. Vamos a mirar que así de pronto. Ah, ok. O sea, ya está activado. Sí, sí. Está mirando como si no puede ser desde acá o inclusive desde acá. Sí, y la gráfica mía es un poquito más incompleta porque la tengo desde los futuros del Bitcoin, de la CME. Sí, se puede decir que es un triángulo, Juan. La verdad no lo había visto.
pero sí, es un triángulo. Ok, Jorge, Rafa, me tengo que desconectar. Dale, Jorge, abrazo. Bueno, VIX está ya casi llegando al nivel 30, que es un nivel bastante peligroso. Los bonos han seguido cayendo, indicando posibles recortes de tasas de interés. Estas caídas de los bonos indican básicamente a lo que van a ser las tasas de interés y eso está reflejando una caída. Es decir, que en cualquier momento la Fed va a tener que recortar tasas. Hablando de eso, Fed Watch Tool. Vamos a mirar cuánto está el barómetro. Hay un 50% de probabilidades de que recorten. Que recorten de 4.25. Hay un 41% de probabilidades de que recorten a 4. O sea, y solo hay un 6% de probabilidades de que sostengan tasas. Es decir, el 18 van a haber recortes. Y se está poniendo en vela si van a recortar, si 25 o 50 puntos básicos. Sí va a haber recortes. O sea, sí estamos viendo que la caída de los bonos están reflejando un posible recortes y no solo están estimando uno, sino que hasta 50 puntos básicos, no 25, sino 50. Eso es bastante. Y bueno, acciones, nada, sangría en las acciones, mucha sangría. Apple está activando un canal, posiblemente a la baja. Nvidia está rompiendo también un canal descendente a la baja, mucha sangre, está que cumple este doble techo también Nvidia, pendientes ahí cuando cumpla ese doble techo. Tesla hoy cayó un 15%, o sea, esto sí es un mar rojo. Tesla sí la está sufriendo hoy, no veo operaciones de momento. Google, pendientes a esta zona, ya está cumpliendo onda 4 correctiva. Está en zona de compra, eso sí, Google ya está en zona de compra, puede ser de las primeras acciones que vaya a reaccionar. Es de las acciones que hay que tener en la lupa en estos momentos. Podemos hacer alguna inversión. O sea, si yo veo que amplían el techo de deuda, si yo veo que las cosas empiezan a salir mejor y hay algunas acciones que están en punto, como Google, me va a tirar un kamikaze. Hace tiempo no lo hago y podría estar haciéndolo próximamente. Google sería una que me gustaría mucho para eso. Microsoft, nada. O sea, en este momento, muchachos, no hay nada, cero. Parece que el único que sabe todo, pues que como que si no vivieran, como si vivieran Marte, sería Warren Buffett. O sea, más rojo. Acaba de comprar Constellation Brands. O sea, se lo recomendé. O sea, vi que él compró en la clase pasada. No, eso fue por el grupo de WhatsApp. Les mandé este análisis, pero ya hemos visto que Warren Buffett en la clase pasada había comprado esta empresa en el último trimestre. Vimos que llegó un 68, 61,8% de un impulso. Activó canal con divergencia. Estas se las envié. Esta ya mañana yo creo que toca take profit. Y si miramos también la acción de él, o sea, literalmente está casi que en máximos. O sea, es un oráculo. Como dice el dicho, más vale diablo por viejo que por diablo. Ya en la acción de él no cae nunca. Entonces, ¿qué les digo en este momento? Manos quietas, vamos a esperar. Yo creo que en este momento lo que debemos de hacer es de pronto guardar capital, guardar oportunidad, no quedarnos atrapados en alguna operación por esos días. Ya la que tenemos en el oro es, ya no abramos más. Esperemos qué pasa con el techo de deuda más fácil para que hagamos una entrada de pronto más alto riesgo, ¿cierto? O sea, tenemos que ampliar el techo de deuda, forman figuras bajistas, Nasdaq, S&P, algunas acciones, y hasta podemos entrar hasta con un 5% de riesgo, 2.5% en una acción, 2.5% en Nasdaq, algo así, y sacamos un 2-1 y nos hacemos, o sea, nos hacemos literalmente 2 meses en 2 trades, que veo bastante interesantes. Hay que saber como traders también cuándo arriesgar poco y cuándo se puede arriesgar. Y como les digo, estamos haciendo trading. Siempre hay riesgo de equivocarse, siempre hay riesgo de perder operaciones, siempre hay riesgo de cualquier cosa. Pero lo más importante obviamente es no enloquecerse, siempre tener capital para estar en el juego y afrontar el futuro.
para adelante, no nos podemos quedar quietos, ni dejarnos llevar por el miedo, ni por la avaricia. Vamos a seguir tradeando pase lo que pase, ¿vale? Entonces, ahí les dejo el mapa para esta semana, quietos, vamos a esperar los datos de mañana, pendientes, puede que no haya entrada, y ya después del 14, sí pendientes para una posible entrada cuando amplíen el techo de deuda, ¿vale? Espero que les haya gustado la clase de hoy, que hayan aprendido mucho, y nos vemos, eso, el miércoles, IPC el miércoles. Sí, gracias, Camilo. Yo me confundí por un Igual, momento. muchas gracias. Buenas noches. Con mucho gusto, Lucas. Bueno, muchachos. Gracias, Rafa. Buenas noches. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, Fernando. Dale, gracias, Rafa. Luego, Brian. Chao, chao, que estén bien. Andrés, feliz noche. Rafa, Gracias, profe. Chao. Rafa, Gracias, ¿podría Rafa. chequear Chao, CBX? Mauricio, Sebastián, Mateo. Rafa, ¿me escucha? Sí, Mario. Sebas, te Eh, escucho. ¿Podría chequear CBX? La mandé hoy por el grupo, no sé si la viste. CBX. Vamos a mirar. CBX. Chevron. Tiene un suelo redondeado y un doble suelo que coincide con la activación y tiene como un tipo de canal un poco más grande. Acá hay un canal, sí. Sí, ya me empieza a gustar. Estas figuras así me llaman bastante la atención. Entonces tiene un suelo redondeado bastante grande y la activación del suelo redondeado coincide con la activación de un doble suelo pequeño. Ujú. Si activas toda la alza este canal, listo, va para arriba. Vamos a mirar más en el corto plazo qué hay. Tenemos esta suelo redondeado, púa. También hay un doble suelo. El Míralo doble acá. suelo está en el 60 de FIBO del impulso de la púa. Uf, Sebas, qué buena señal te acabas de tirar. Qué buena señal. Y en una hora acá está esta púa. Sinceramente, yo dejé orden hoy, a mí ya se me activó. Y Uf, nada, hice un está súper retroceso. buena y no lo está afectando nada lo que está pasando. No, eso me gustó bastante, que a pesar de que el mercado estaba todo en rojo, subió y bajó y se mantuvo. No tuvo un movimiento muy drástico. Uf, sí, señor, me gustó bastante. Qué excelente señal. Se mantuvo para entrar. Yo creo que, vea, eso es un trader, o sea, que sabe actuar sistemáticamente. Acá hay un sistema de trading que está avalado, de que si rompe acá, activa un doble suelo con púa, o sea, nada más la activación, la ruptura de esta resistencia, hay dos patrones gráficos alcistas, doble suelo y una púa pequeña. Y ya si rompe, acá es un canal de largo plazo y ya si rompe más arriba, otra púa además de largo plazo. O sea, ahí hay como cuatro patrones gráficos alcistas y en este momento, o sea, y vamos a mirar, la compañía tiene fuerza relativa, o sea, no es que venga de una corrección, nada, o sea, está corrigiendo de un impulso, me gusta mucho. Sebas, Dímelo. envíala porfa otra vez al grupo para Ok, yo confirmarle a todos que vamos a entrar en esta. está Es bien, que yo a veces perfecto. no miro muchas acciones, muchachos, para los que están, porque, a ver, yo soy curioso hasta cierto punto, pero no me gusta a veces mirar tantas acciones, de pronto gráficas o empresas o activos que de pronto no estén muy familiarizados. Y eso a veces buscar una aguja en un pajar, pero Yo, simplemente viendo esta me gusta bastante. sí, yo sinceramente no he enviado nada en estos días porque como que no vi mucho, pero esa está interesante. Sí, súper, me gusta bastante. Ándala bien estructurada el grupo, que yo mismo la apoyo y la voy a hacer una entrada oficial Perfecto, perfecto. Ahora mismo la de mando. la academia. Gracias, Rafa. Ale, muchas gracias, Sebas. Buena señal. Buenas noches a todos. Bueno, felicitaciones a los que se quedaron. Ya tienen la señal. Stop loss en la invalidación del doble suelo. Eso es todo. Ya ustedes mirarán si 1.5 o 1% de riesgo. Manuel, Rafa, puedes mirar Broadcom, ABGO, creo que tiene como una especie de megáfono, formando un megáfono y el precio está en la parte de abajo. vamos a ver. Rafa. Rafa, ¿me escucha? Juan, sí, te escucho.
Rafa, te pregunto, ¿este CBX es una acción? Sí, Porque, pues, digamos, yo todavía lo tengo activo en mi MetaTrader. no Todavía está, está. Ah, no está. sí, está, pero todavía está abierto. Ve, no sé, ¿qué será? Pero sí, Chevron es una acción, es petrolera, si no estoy mal. Listo, Rafa, gracias. Manuel, vamos a ver. Megáfono, megáfono, megáfono. Vamos a ver, ¿en una hora será? Vamos a mirar. En 4 horas, Rafa, lo estaba viendo esta tarde. Pues creo que hay una línea de tendencia que une las puntas de abajo. Y la de arriba no me da como para una bandera, pero sí veo como que está como dentro de un megáfono o estar muy salidas. Mm, A ver, es que no lo logro. No, no, la verdad no. En este momento, pues acá sí hay como un alto más alto, pero sigue estando como debajo de este máximo. Y acá, si hay como un bajo más bajo, sería como esto. Posiblemente como el único que veo así como en esta gráfica, inclusive en 4 horas, porque ya aquí más arriba no, sería como desde acá. Ese sería. Ya toca esperar. Puede que sí lo forme, puede que sí forme el megáfono. Vamos a mirar, inclusive no será que está formando un canal. No, descartado. Quizás sí esté formando esa figura, pero no, todavía le falta. Puede que en cualquier momento meta freno de más. Hay que esperar. Vale, 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 te Rafa, escucho. gracias. Dale, con Rafa, gusto, Manuel. Rafa, aprovechando una última pregunta y disculpa, mandé la foto por el grupo. Sí. Yo le entré, o sea, porque en teoría activó el doble suelo, como que rompió un poquito, pero ahí se devolvió. ¿Estuvo mal dejar la orden en ese caso? ¿Hubiese estado bueno cerrar o qué tuviese hecho? No, está bien. A ver, es que vamos a mirar. Se me perdió. No, está bien, Sebas. Muchas veces va a pasar eso. Sino que es que, a ver, lo primero es que esto se ve de alta probabilidad. O sea, hay varias figuras acá. O sea, solo rompiendo esto hay dos figuras. Y rompiendo como esta zona amplia de acá, activan otras dos figuras. Entonces, me parece que tiene ya un imán puesto, ¿cierto? Ahora, hay algunas operaciones que tienen muy baja confirmación, que de pronto uno está muy dudoso. Entonces, si uno ve eso y dice, listo, si llega acá, pierdo el 1%, ¿cierto? Y se te activó acá. Y cerrando acá, ¿cuánto perderás? Punto nada. Entonces uno dice, listo, la quiero cerrar y volver a colocar un orden pendiente. No pasa nada. Puedes agregarle o sea, regaste un 1% y cerraste acá con muy poquito. Puedes arriesgar ya en la próxima 1.1 o 1.2 a contrarrestar eso, ¿cierto? Ok, ok. Entonces, ¿me recomendaría cerrar y poner la orden de nuevo o ya quedarme? No, ya déjala, pero porque esta tiene buenas Ok, confirmaciones. Lo digo es cuando hay una operación que de pronto no tiene muy buenas confirmaciones y estás dudoso. O sea, perfecto. personalmente, si sientes duda, de que no te sientes confiado, muchas veces el trading depende de la confianza. Entonces, cuando uno está operando dinero real, a uno se le vuelve un mundo, un retroceso, ¿cierto? Entonces, Claro, para evitar eso, no tiene que estar en operaciones que tenga confianza de que van a salir. O sea, si no hay confianza, no hay nada. Entonces, si sientes confianza, déjala. Si de pronto sientes cierta inquietud, ciérrala, pero tampoco espera que baje ya demasiado. Sino que pasa con eso, sino que te puede hacer varias jugadas, es decir, que cierres otra orden y se devuelva y te la haga 3 veces y ya te saques la rabia y ya no quieras claro. hacer. Entonces, ya Yo lo la voy a vamos dejar viendo. porque inclusive tiene varios ataques a la parte superior del canal. Creo que va por el cuarto ataque, o sea, se ataca Sí, de nuevo. ya se lo lleva, Entonces, se lo lleva, se exacto. lo lleva. Entonces sí, considero que la dejes. Yo inclusive mañana dejo la orden pendiente apenas abra el mercado y se activan. Estamos adentro todos. Perfecto, perfecto. ¿Está bien? Vale, Gracias. Esteban, feliz noche. Bueno, Vale, muchachos, buenas feliz noches. noche a los que se quedaron. Buena por esa. Un abrazo para todos, que descansen y nos estamos hablando. Chao, chao. Igual, Rafa, que descanses. No, Rafa, gracias. Chao, muchachos.